Retomando un poco más del imperio carolingio, vemos ahora la organización política de este. La organización política de este, podemos decir que estaba dividido en provincias, capitales y supervisores imperiales. En las provincias existían unas internas, unas fronterizas, y cada una de estas estaba administrada o vigilada por condados, marcas y ducados, que en estos ducados los vigilaba o en este caso los gobernaban eran las regiones. La capital del imperio carolingio era Aquisgrán y tenían mucha influencia de la religión romana. Existían unos supervisores que eran enviados del Señor. Anualmente se realizaban asambleas o campos de mayo, de cuyos acuerdos surgían las leyes conocidas como capitulares. En la organización política o la organización del imperio existían dos grandes sectores. Estaba dividido en dos grandes sectores, que eran los privilegiados y los no privilegiados. Como su nombre lo indica, los privilegiados eran aquellos que gozaban de privilegios tanto económicos, políticos, sociales y territoriales, que tenían muchas tierras, que tenían mucho dinero y que tenían una posición social muy importante. En este caso eran los emperadores, el alto clero, la alta nobleza, el bajo clero y la baja nobleza. Por otra parte se encontraban los no privilegiados. Los no privilegiados eran aquellos que no poseían privilegio y que con sus impuestos y diezmos debían mantener el sector privilegiado, o sea que debían mantener al emperador, al alto clero, a la alta nobleza, al bajo clero y a la baja nobleza con los impuestos que pagaban. Importante también conocer que la organización política o la cabeza de toda esta organización política del imperio era el emperador, quien tenía todo el poder político, militar y legislativo. Por otra parte, encontramos lo que es el renacimiento cultural del imperio carolingio. Cuando hablamos de renacimiento, hablamos del renacer de las artes, del renacer de la cultura, impulsada desde la escuela palatina de Aquisgrán, que era la capital del imperio, por el sabio inglés Alcuinio de York. Estas escuelas eran catedralicias, parroquiales y conventuales. Habían 7 artes liberales que estaban la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geométrica y la astronomía y por último la música. Pero ¿cómo llegó a su fin el imperio carolingio? Tras la muerte de Carlos Magno en el año 814, el trono lo toma su hijo Ludovico Pío y muere y toma el trono su hijo Lotario. Sin embargo, Carlos el Calvo y Luis el Germánico unieron sus fuerzas y derrotaron en Fonternay en el año 843. Inicia un tratado llamado el Tratado de Verdún. El territorio fue repartido en las siguientes maneras. Por Carlos el Calvo se le entregó a Francia, a Luis el Germánico, Germania y Austria, y a Lotario, norte de Italia y una franja entre las fronteras de Francia y Alemania.